And along the same lines, Y yendo por la misma tónica que el pastor estaba hablando, I just want to extend that what really is happening here. What's really is happening here? Yeah, Viviana, you can enjoy relevo your. por la sopita. What's really happening here is a partnership is built. Yo quiero decirle que lo que realmente está sucediendo aquí es una relación muy personal, muy profunda, que se está edificando For the kingdom of God, maybe I come higher, it will be easier. para el reino de los cielos. And I want to tell you how amazed I am by both Pastor Raul and really Viviana. Y yo quiero decirles que estoy realmente muy impresionado por el pastor Raúl y por su esposa Viviana. Believe me when I say Créanme that, que cuando yo digo esto, you have no idea ustedes no tienen la menor idea what kind of work, effort has been put. qué clase de trabajo y de esfuerzo ellos están poniendo. And I granted, it's granted. Y yo les garantizo, I don't think Raul knew what he's getting himself into. yo creo que ni Raúl se está dando cuenta And I'm sure Viviana didn't know what she's going to get herself y into. tampoco Viviana está realmente dándose cuenta. But you know, Isaiah says, Hineni, here I am. Pero Isaías dice en su palabra, heme aquí, Señor. And God used him mightily. Y el Señor lo usó maravillosamente. One thing I can tell you, Una de las cosas que quiero decirles, you have obedient servant of the Lord here. ustedes tienen un siervo obediente al Señor en esta And comunidad. it's the one thing you cannot take for granted. Y esto es una cosa que ustedes no deben tomar por gratis. Obedience. Obediencia. God is honoring this obedience now. El Señor está dando honor a esta obediencia ahora. Do you know that there are communities in United States Ustedes saben, en estos días hay comunidades en los Estados Unidos of our Talmidim de nuestros estudiantes de la yeshiva that contact us now, que nos contactan ahora and they said that they want to implement the model of Yovel y están diciendo que nos gustaría implementar este modelo de Yovel in other places all over the world. en muchos lugares alrededor del mundo. All over the world, literally. Literalmente en varios lugares alrededor del mundo. That is amazing, and it's a testimony Y esto es una cosa maravillosa, esto es un gran testimonio for the wonderful leadership. por el liderazgo maravilloso. So I just want to honor both Pastor Raul and Viviana Entonces yo realmente quiero dar honra al pastor Raúl y a su esposa Viviana for their sacrifice. por el sacrificio. So thank you guys. Thank you. Muchas gracias. None of this is possible Ninguna de estas cosas sería posible unless we work together. si a menos que trabajemos juntos. And I'm so happy. Y hoy estoy muy contento That was, I think this week was a really hard week porque esta semana, aunque fue una semana dura de trabajo, on a spiritual level. en el nivel espiritual, First of all, a lot of you I had a chance to sit with on one-on-one basis. yo tuve que primeramente sentarme con cada uno de ustedes cara a cara And get to know you more than a page on a computer screen, y poderlos conocer un poquito más que lo que aparece en una pantalla de computador but as a human being. y como un ser humano. A human being with a great calling, Seres humanos con un llamado maravilloso, a human being with a great purpose, seres humanos con un gran propósito and a human being that also have some challenges and struggles. y también seres humanos con sus desafíos y sus problemas. So it was not easy. Y realmente no fue fácil. As we level our expectation, En la medida que nosotros elevamos nuestras expectativas, the Lord expectation for your las life, expectativas del Señor para nuestras vidas and the vision. y la visión. Remember, I was here 2 months ago. Recuerden, hace 2 meses solamente estuve aquí The reason I came back so quickly y la razón por la que he regresado rápidamente is because the message of vision is the most important message. porque el mensaje de la visión es el mensaje más importante. Vision for your life, Visión para tu vida, vision for the community, visión para la comunidad and vision for the salvation of households in Israel. y visión para la salvación de la In casa de this Israel. order.
en este orden. If you don't have a vision for your Si life, usted no tiene una visión para su propia vida you don't know how you fit inside of y si usted Israel. no sabe cómo enchufarse aquí dentro de la comunidad, So unfortunately, we ran out of time. desafortunadamente se nos acabó el tiempo. And I promised you Pero les prometo that we will invest que vamos a invertir and we'll put our very best. y vamos a hacer lo mejor de nosotros. So I really came especially for Sunday Y vine especialmente por lo que viene el próximo domingo, to be able to complete this message for you. para tratar de completar este mensaje que tengo para ustedes. And also to tell you and remind Y you también para decirles y recordarles that now que ahora there is a boundaries hay unas fronteras, unos límites and there is a framework. y hay un marco de trabajo. If 6 months ago Si 6 meses atrás we just started, solamente ha hecho progreso en cómo administrar, inspect the fruits inspeccionar los frutos, and encourage you animarles to be part of our explosive revival para ser parte de una explosión en avivamiento, that will lead and usher the return of our Messiah. para que nosotros apresuremos el retorno de nuestro Mesías. And I also believe that there's been great progress in our relationship with each other. Y yo creo también que ha habido un gran proceso. Y solo le deseamos, Padre, gracias. And we only say, Father, thank you. Así que muchas gracias por permitirnos So thank you for letting us conocer esta hermosa familia, to know this beautiful family, el cual nos llena de energías lo cual is bringing us and filling us with energy para seguir adelante. to continue ahead. El Eterno les bendiga. The Lord bless you. Amen. 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 Praise God. This is Gracias, awesome. Esto es maravilloso. I don't think you understand how divided Colombia is. Ustedes, yo creo que no entienden cuán dividido está este país. So not only that we bring the correctiveness to the message, No solamente, sino que nosotros traemos un mensaje de corrección, now we are moving to bring unity y sino que ahora estamos trayendo unidad to the body of Messiah. al cuerpo del Mesías. And I want to talk to you today about one important thing Y quiero hablarles en esta noche de una cosa muy importante that should unite us. que nos va a unir, que nos une. This is not going to be a very long message. Esto no va a ser un mensaje muy largo, That's always a warning sign when he said not very long. siempre dicen así, But it's very important message. pero es un mensaje muy importante. Let me ask you a question, Talmidim. Déjenme hacerles una pregunta a todos mis estudiantes. What should unite us? ¿Qué nos une? Torah. La Torah, dice uno, Yeah, but we can interpret Torah in different ways. pero podemos interpretar la Torah en The diferentes Pharisees loved formas. the Torah. Los fariseos tenían la The Torah, Sadducees liked the los Torah. saduceos tenían la Torah And they kill each other. y se mataban entre ellos. Yeshua, El Señor, Yeshua, if Yeshua should unite us, si Yeshua fuera el que nos uniera, and I agree, y estoy de acuerdo, how come we have so many division in the body of ¿cómo Messiah? explica usted que haya tantas divisiones en medio del cuerpo? What should unite us? Try again. ¿Qué es lo que realmente nos uniría? Love, Torah. La Torah, el Shabbat. Okay. Ok, All of those things are true. todas estas cosas son verdaderas en cierta forma. In this Torah portion, Dul Shabbat, En esta porción de la Torah de este Shabbat, we are in Parashat Pinchas. estamos en la paracha de Pinjas. And boy, if you missed this morning teaching with Pastor Rubio, Si usted perdió esta mañana la enseñanza de you have to get it. esta paracha del pastor The Rubio, enemy por did favor, everything to stop the teaching. pero agárrela. We didn't even have internet, Sí, y fue terrible porque ni siquiera el internet funcionó but somehow bien, we were able to do it. pero algunos fueron capacitados para seguirla. But you know, something tragic happened in the Torah portion this Pero week. hay algo trágico que sucedió en esta porción de la Torah, en esta porción. The children of Israel Los hijos de Israel, el pueblo, decided to go decidieron ir and flirt with the idea that they can have another God. y fueron hacia las cananeas que tenían otro Dios. The one thing that united them La cosa que los unía a ellos ended up dividing them. y ahora los viene a dividir. And you know what it is? ¿Y ustedes saben qué es?
Here is the one thing that should unite us. Y es una cosa que It's one Hebrew word, hay una sola palabra en hebreo que nos une, emunah. la fe. The faith, our emunah, Nuestra fe, the correct emunah la correcta fe, is critical. es critical. We can be loving, Nosotros podemos ser amorosos, and we can be kind, podemos ser dulces and we can be sweet. y podemos ser agradables, But at the end of the day, pero al final del día, if our emunah is imbalanced, pero si nuestra fe está desbalanceada, for example, the Torah tells us por ejemplo, la Torah nos dice not to marry somebody who is unequally yoked. que no se case con alguien que es un yugo desigual. And you see it in the Torah portion this Shabbat. Y eso es lo que se ve en la porción de la Torah en este Shabbat. When the Jewish people start mixing up with Midianites, Cuando los hombres de Israel empezaron a agarrar mujeres madianitas, the two emunot las dos fes have got themselves mixed up empezaron a mezclarse and got all of Israel y agarró este asunto a todo Israel to a disaster, a brink of y los elimination. llevó a un desastre de By the way, eliminación. when you read about the plague, Cuando usted lee acerca de las you plagas, have to understand that 78,000 people tiene que entender que 78,000 personas were infected by the plague. fueron infectadas por The esta plaga. Talmud tells us El Talmud nos dice that also the judges were infected que by aún the hasta plague. los jueces fueron infectados de esta plaga. If you do the math, it's over 150,000. Ahora imagínense una cifra de 150,000. 150,000 divided by 600, it's 25%. Entonces ese es el 25% en la cuenta de toda la población de Israel. It's a Holocaust. Eso era como un holocausto. If our faith, Si nuestra fe, if our core belief si los fundamentos básicos de nuestra fe on the God of Israel, en el Dios de Israel, the identity of the Mashiach la identidad del Mesías is different, es diferente. it's not just a recipe Esto for no es- division, No es solamente una receta para división, but it's a definition for a curse and a plague. pero es una definición para una maldición y para plaga. You know, in the yeshiva, one of the things that we want to give you Y una de las cosas que nosotros queremos darle a los estudiantes de la yeshiva is a theological foundation es un fundamento teológico that is sound and stable. que permanezca estable. Yes, the work is important. Sí, la palabra es The importante. application is important. La aplicación de la palabra es Everybody that I importante. spoke with this week Todas las personas con las que hablé en esta semana who was not doing avodah, que no estaban haciendo trabajo en la hear me congregación, screaming at them. yo estuve gritando a ellos. But you know, you can do all the avodah you want. Porque la gente no debe saber que trabajo no es lo que usted quiere. If your emunah Si tu fe is foreign to emunat Israel, es diferente a la fe de Israel, then we're going to have a big problem. entonces vamos a tener problemas muy graves. We must define Debemos definir the core value los valores fundamentales of the emunah. de la fe. What is the core value of the ¿Cuáles emunah? son los valores fundamentales If de you la have to fe? give me one verse, what would it Si be? usted puede leerme un verso, ¿cuál sería el que habla de estos valores fundamentales de la fe? One verse. ¿Cuál verso? What Yeshua said. ¿Qué fue lo que Yeshua dijo? Shema Israel Adonai Shema Eloheinu Israel, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. In the Talmud, they said that those are the two greatest commandments too. En el Talmud dice que estos son los dos más grandes mandamientos. And the rest is commentary. Y lo demás, puro comentario. The Shema, El Shema, the message about the unity, ahí el mensaje acerca de la unidad, the unification and the oneness of God de la unificación en la unicidad de Dios, is in the very core es el mismo fundamento of the faith. de la fe. And I want you to understand Y something. yo quiero que ustedes entiendan algo. We see many examples in the Torah
vemos muchos ejemplos en la Torá who people who recognize the God of Israel, de gente que reconocía que they había un know Dios that de He is the Israel, true and que living sabía God, que era el verdadero Dios, while they're worshiping other gods. pero mientras tanto estaban adorando a otros dioses. One of the classic example of that in the book of Kings. Uno de esos ejemplos clásicos está en el libro de Reyes. It says on the Samaritans. Dice que cuando él entró a los samaritanos, The Samaritan Yadu, they knew the God of Israel los samaritanos conocían quién era el Dios de Israel, while they worship their own God. pero estaban adorando su propio Dios. The idea La idea that there is other deity de que hay otras deidades except to the God of Abraham, Isaac, and Jacob excepto el Dios de Abraham, Isaac y Jacob is detestable. es detestable. If you want to take one highlight from Parashat Pinchas, Si usted quiere tomar solamente una lucecita de esta paracha Pinchas, is this. es este. He says, Ani Arishon ve'ani Acharon, Ani Ha'alef ve'ani. I am the beginning and I am the end. Yo soy el principio, Isaiah yo soy el 44. Isaías 44. There is none beside me. Nadie hay después de mí. You will not have any other God before me. Ustedes no deben adorar otro Dios aparte de mí. The 10 words, Y the 10 commandments. los 10 mandamientos. And here in this Torah portion, Y en esta porción de la Torá, it says in Numbers 25, en el libro de Números 25, Va'itzamed Israel. Itzamed Israel. Isamet Israel. They were not quite yet Ellos- replaced the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ellos todavía no había un reemplazo al They Dios just de Abraham y de Israel. started flirting with the idea Esto empezó a florecer con una idea of replacing the God of Israel with Baal Peor. y empezó esa idea de reemplazar al Dios de Israel por Baal Peor. And what God did, ¿Y qué hizo el Señor? God go crazy, go Señor- banana from this idea. El Señor se puso muy loco sobre este asunto. It's used the word Charon. Usa la palabra jarón. Charon is not anger. Jarón no es rabia, It's in fume. He's in rage. es como una ira profunda. Because the people just flirting with the idea. Porque la gente estaba ya empezando a jugar con esta idea, a coquetear. The idea that there is any other deity Que esta idea de que hay otras deidades and divinity, any divine entity except to y God, que hay otras o una entidad divina aparte de Dios is the core issue es el fundamento, es el asunto fundamental with the messianic faith. en la fe mesiánica. When we being attacked, Cuando nosotros somos atacados, we being attacked with these words. venimos a ser atacados con estas palabras. Avodah zarah. Idolatría. What is avodah zarah? ¿Qué es idolatría? Literally mean strange work. Y esto quiere decir trabajo ajeno. Why strange from what? ¿Ajeno por qué? Strange from the camp of Israel. Extraño del campo de Israel. There is one thing that Israel does not do. Is Hay- avodah zarah. Hay una cosa que Israel nunca hizo y es That's one thing idolatría. that Israel, the Jewish people, will not do. Y es una cosa que el pueblo de Israel no hará, no Which hace. bring us to a serious dilemma. Entonces esto nos trae a un dilema muy serio. Is the messianic faith ¿Es la fe mesiánica avodah zarah? abodazara, idolatría? We are here developing a yeshiva Estamos desarrollando una yeshiva around the premise sobre la premisa and the concept y el concepto that Yeshua is not a malach, que Yeshua no es un ángel, he is not a regular human being, no es un ser regularmente humano, but he holds the full authority pero él tiene toda la autoridad of Yud Hei Vav Hei. de Yud Hei Vav Hei, que es el As a matter nombre of en fact, I hebreo de wrote a Dios. book about this. El regreso del Entonces, Oracle Kosher. Acerca de esto acabo de escribir el libro del marrano kosher. How many of you were able to get through the entire book? ¿Quiénes han leído completamente el libro del marrano kosher? It's a big question. Es una gran And a pregunta. matter of fact, it's such a big question Y es tan grande esta pregunta that next year I'll have the next book y es tan grande este asunto que el próximo año voy a editar el siguiente libro in the series.
en una forma de series. Okay, so those of you like it, Entonces, todos aquellos a los que les gustó, I don't know if we can translate this book, another book to Spanish, yo no sé si pueden traducir otro libro de estos en but I español, don't know. We'll see. pero vamos a verlo. But that is a serious issue. Pero esto es un asunto muy serio. Where do we stand as a yeshiva ¿Cómo nosotros estamos como yeshiva on the issue of the divinity? en el asunto de la divinidad? View this issue as a critical issue, especially I don't know why here in South America Yo no sé it's a por huge qué, pero issue. aquí en Sudamérica es el asunto mucho más importante, esto de la divinidad. And the Torah, as you see this week, speak clearly against any avodah zarah. Y la porción de la Torá en esta semana habla claramente de Taking a man and making him que God no se puede tomar otra divinidad como un hombre y hacerlo Dios. is a major issue. Es un asunto muy grande. And I want to discuss with you because it's a core belief. Y yo quiero discutir esto con ustedes porque es una fe fundamental. Let me ask this question in this way. Déjeme hacerle la pregunta de esta forma. Is believing in Yeshua ¿Es creer en Yeshua as the divine Jewish Messiah como el Mesías judío divino avodah zarah? idolatría? That's really what we're being accused for. Esto es de lo que estamos siendo acusados. That's a strong accusation. Es una acusación muy fuerte. In Tractate Chagiga, En uno de los tratados, Hagigá, it's talking about 4 men who walked into the Pardes. está hablando de hombres que entraron al paraíso. The Acher, the one that was part of avodah zarah, El que era parte de el que entró a la parte de la Ajer, que entró a la parte de have no idolatría, place in the world to come. decía que no tenía lugar en el mundo venidero. Do you want to know why this is so important? ¿Ustedes quieren saber por qué esto es tan importante? Because a person in Judaism who take part of avodah zarah have Que no place in the world to Que come. toda persona que tiene parte en su vida de idolatría no tiene lugar en el mundo venidero. This is truly called the unpardonable sin in Judaism. Esto es una cuestión que no tiene paralelo en el judaísmo. So before we can talk about Torah, Entonces, antes de que hablemos de Torah, the mitzvot, de los mandamientos, we need to understand our core belief. nosotros debemos entender Our core belief nuestros fundamentales that bases de la Mashiach fe. Yeshua Que el Señor Yeshua, el Mesías, has the full authority tiene la autoridad completa of his father. de su Padre, The Keter el Keter, that is belong to Yud Hey Vav Hey la corona que pertenece a Elohim, Yud Hei Vav Hei, belong today to Mashiach. pertenece al Mesías. This issue of avodah zarah Este asunto de la idolatría is so critical es tan crítico that the prophet Zechariah que el profeta Zacarías warned us nos advirtió that in the last days, que en los últimos días, and we are in the last days, y estamos en los yes, últimos we are, días, there will be increase habrá un incremento of not just avodah zarah, no solamente de idolatría, but increase of false prophets. va a haber un incremento de falsos profetas. Please understand Por something. favor, entiendan esto. False prophets Falsos profetas and avodah zarah e idolatría are one together. They are one entity. son dos cosas que van juntas, forman un solo ente. I would like to try to answer this question with you. Me gustaría tratar de responder esta And by the way, pregunta con enjoy your ustedes. food. Beteavon. A propósito, buen provecho, vete a It Bon, makes me disfrute su happy that you are comida, eating. que me gusta que están todos comiendo, No problem. no problem. This is our casual time together. Este es un tiempo casual en el que nos Is reunimos. believing in Yeshua Si creer en Yeshua as a core belief es el fundamento de nuestra fe, is avodah zarah. si esto es idolatría, Let's see what the Navi, the prophet of Israel, veamos lo que los profetas de Israel dicen al respecto. is telling us. Maimonides says Maimónides says in his 13 articles en uno de sus 13 artículos, that I believe in perfect faith yo creo en
completa fe that the words of the prophets que la palabra de los profetas are true. es verdad. I want you to go with me to the true words Vamos a ir entonces a las verdaderas of the palabras true prophet of God, de los verdaderos profetas de Dios, Zechariah. Zacarías. If you have your Bibles, you can tell, but if not, you can listen. Si usted no tiene su Biblia no importa, puede escuchar. We're going to be in Zechariah chapter 13 today. Vamos a estar en Zacarías capítulo 13 hoy, It says, y esto dice, we're in verse 1. estamos en el versículo 1 de Zacarías. In that day, Dice, en aquel día Bayom Hahu, se abrirá, shall be a fountain opened to the house of David, una fuente para lavar del pecado y de la impureza de la casa real de David and to the inhabitants of y de Jerusalem, los habitantes de Jerusalén, for purification para purificación and for sprinkling. y para lavado. This is a very important start. Esto es un comienzo bien A lot importante. of you been through Hebrew 101 already. Los que ya han estudiado mi curso de Hebreo 101, Always important to look at the original text. siempre deben saber que es bueno ver el texto original. It started there, the text started with the word Bayom. Y este texto empieza con la palabra Bayom. Bayom Hahu. Bayomahu. As a matter of fact, in the next chapter, Y en el siguiente capítulo, we sing it in the synagogue every Shabbat. nosotros cantamos en todos los Shabbats, en las Bayom sinagogas. Hahu yeh Adonai echad u'shmo echad. In that day the Lord will be one and His name will be one. Cantamos esto en hebreo, que quiere decir en aquel día el nombre del Señor será When you uno. see the term Bayom, Cuando ustedes vean este término Bayomahu, it's talking about the days of Mashiach. esto está hablando de los días del Mesías. Chazal says, our sages says, Los sabios nos dicen that the reason it says Bayomahu, que la razón por la que se dice Bayomahu, it says in Akol, Ki anevuah le'atid. It's a prophecy for the future. son palabras que contienen profecías para el futuro. And Rabbi Moshe HaKohen Y says, otro rabino, Moshe HaKohen, nos dice, he says that it is called, it's a mashal, it's a parable. dice que estos son parábolas. Why the parable? Because Porque dice que notice es una what's parábola. happened. There Porque- will be it's used the word makor. Y aquí dice que va a haber algo, y usa la palabra macol. Makor, and it's I don't know how to translate in the Spanish, but it's like the word fountain. Aquí dice que, él dice no sabe, pero sí dice en español, dice que es una fuente, Mime. agua. Mime. By the Agua. way, the word mime in Hebrew, A propósito, la palabra maim en hebreo it's a suffix es un sufijo of the word rachamim. de la palabra misericordia, rahamim. Mime Agua, maim, is bringing mercy. trae misericordia. And here Rabbi Moshe HaKohen says, Y el rabino it's Moshe a Cohen nos dice parable que to connect our dots es un paralelo para conectar, to another prophecy. para conectarnos a otra profecía. Ezekiel 36. Ezequiel 36. And you don't have to go there. No tenemos que ir allá. You can, but it says, and I sprinkle upon Yo you voy a rociar sobre ustedes mahim tehorim, Dice- holy water. aguas de santidad. Okay? It's a connection to the same event that Ezekiel is talking about. And there the rabbi says it's the same event. Y aquí dice que es una conexión entre estos dos pasajes que hablaron. Es el mismo evento. And what's happened? ¿Y qué pasa? This water Esta agua is going to move the sins. It's going to make the Jerusalem. Esta agua Purified. va a limpiar el pecado de Jerusalén, va a purificar And is going to make it's going to take the tum'ah, the spirit of uncleanliness, va a tomar ese espíritu de inmundicia from all the inhabitants of de todos Jerusalem. los que estén morando en Jerusalén. So we have to ask ourselves the question: Entonces tendríamos que hacernos una pregunta. how this event going to come to play ¿Cómo es que este evento va a tomar lugar
that the water will be sprinkled on Israel. que el agua va a ser rociada sobre Israel. And by the way, water, Y a propósito, agua. and it says this, listen to the last thing Moshe Cohen, Rav Cohen said. He said, the spirit of uncleanliness Dice que este espíritu de inmundicia הפך לרוח הקודש. It's transformed itself to the Holy Spirit. Este espíritu de It's inmundicia going se to va a be transformar amazing event. en el espíritu de Dios. And Esto that's es una why cosa he said it will maravillosa. be a sign. Porque, por esto dice, The en word esta- sign in Hebrew is ot. por eso dice Ot. esta palabra, Sign is supernatural. usa esta palabra sign, algo sobrenatural. Okay? And isn't it interesting that in the chapter before that, Y es muy interesante que en el capítulo anterior a este, Zechariah talking about the spirit that will fall upon the inhabitant of Judea and Samaria. está and hablando de Jerusalem. un espíritu, del espíritu que va a caer sobre los habitantes de Jerusalén. And here the rabbis tell us what spirit is going to be. Y aquí nos dicen los rabinos qué espíritu va a ser este, Ruach HaKodesh. el espíritu de Dios. de But you Elohim. need to know something about the Ruach Pero HaKodesh. deben saber algo ahora acerca del Ruach HaKodesh, Ruach el HaKodesh, espíritu de Elohim. the miracle of the Holy Spirit here El milagro aquí de esta cuestión del espíritu is that it will be transformed something really ugly, something really evil, to something really pure. es que el milagro es que algo que es completamente diabólico se va a transformar en algo que es That will puro. be something Esto es supernatural. algo sobrenatural. So number one, we establish from the first verse, Entonces de aquí primero establecemos de este versículo it's a prophecy. que es una profecía It's talking about the source. There is going to be a source of living water que va a haber una fuente de agua viva that is called Makor. que es llamada Makol. And the Torah here, Zechariah tell us, it will be niftach. The word niftach, it will be open up. Y aquí la palabra Niftaf quiere decir que va a ser abierta. So we have another mystery. Entonces aquí tenemos otro misterio. How is this source of water going to be open up? ¿Cómo va a ser esta fuente de agua abierta? Who is opening it up? ¿Quién la está abriendo? ¿Quién la va a abrir? This is the type of question we have to ask ourselves. Estos son tipos de preguntas que nosotros debemos hacernos. And how the Tum'ah, how it's going to become a pure spirit. Entonces, como una cosa sucia viene a convertirse en un espíritu puro. Here is something interesting that he says about by the Malbim. The Malbim is a very important Jewish commentator. Entonces aquí va a darnos otro comentario de otro rabino de apellido Malbim. He says that the reason it's mentioned the term makor, Y the que water, la razón por la que está usando estos términos en del agua, because it's a spirit that will be poured upon all of Israel dice porque va a ser un espíritu que va a ser derramado sobre todo Israel in a very special time. en un tiempo específico y especial. And this time called the Galut. Y este tiempo se llama el Galut, la diáspora. When Israel in a spiritual exile. Cuando Israel esté en un exilio It's not espiritual. going to happen in a good time. No va a pasar en un tiempo It's muy actually bueno. going to happen in the worst time. Y más bien va a pasar en el peor tiempo espiritual de Sanhedrin Israel. 97 says that it's going to happen in the time that Israel will be resembling the generation of the flood. Dice que el Sanedrín 99 que en el tiempo en el que Israel va a ser como en los tiempos de la gran inundación, en los tiempos de Noé. So it's Del going to be in the diluvio. darkest of time. Entonces va a ser un tiempo de muchas tinieblas. Listen to how he explained this. Escuche cómo Malvin explica esto. On that day, En aquel día, this is the day Mashiach, el día del Mesías, a spring will be open. una fuente será abierta. Spring means mercy. Y esto Spring significa means misericordia, significa espíritu. According to the Pshat, De acuerdo a la explicación de la palabra, in that time there will be no spring found in Jerusalem. dice que en este tiempo no habrá ninguna fuente en Jerusalén. It's not just a spiritual thing. No es solamente una cosa There will espiritual, be a drought, va a haber una a sequía. physical drought that you cannot even imagine. Va a haber una sequía tan terrible que ni usted se la puede imaginar ahora. Did you see the drought Usted sabe, una that we had sequía in the last
month, did you see the temperatures in Israel? Observen que las temperaturas el último mes en Israel, que hubo una gran sequía. Do you know that the Kinneret, the Sea of Galilee, Saben que el lago de la Galilea, by the way, check this out sometime. hay que chequear esto de vez en cuando, lo del lago de la Galilea. We have the red line Tenemos una línea roja and we have the black line. y tenemos la línea negra que We are marca now los niveles. below 212 meters Estamos 212 metros below the optimal condition. abajo del nivel It is normal not the del Sea agua. of Galilee, Este no es ahora el mar de Galilea, it is the Lake of Galilee. ahora se convirtió como en un laguito, Why? un lago, Because all the sources of waters are drying out. porque todas las fuentes de agua que le llegan están siendo secadas. By the way, how many of you ever been in the Dead Sea? ¿Cuántos de ustedes han estado en el desierto, en el mar muerto? Do you know that the entire southern part of the Dead Sea is completely dry? Ahora, ¿saben ustedes que ya la parte sur del mar muerto se secó It's completamente? evaporating Se está quickly. evaporando rápidamente. And isn't it interesting? Y es muy interesante. Do you notice how many of you drove down in the last 3 years down to this Dead Sea? ¿Quiénes se bañaron en los últimos 3 años en el mar muerto? Did you notice something very, very strange? ¿Saben qué? Algo muy extraño. They have a new signs that they made. Ahora han puesto nuevas señales. Nobody understands why there is those giant pits, Y pit nadie holes entiende ahora por qué se están abriendo una especie de hoyos right next to it, cerca all al mar muerto, around Jerusalem. alrededor de Jerusalén. You know how many people died? ¿Sabe usted cuánta gente Literally, they murió? drive and they fall to pits. Porque cayeron en estos huecos. Se Why abren is hoyos. it? ¿Qué es esto? Please understand, the ground is crying. Que la tierra está llorando, We are clamando. getting ready for this great and terrible day. La tierra está preparándose para este día terrible. So when he's talking about having no makor chaim, not having water, Y cuando aquí se está hablando de que habrá un tiempo en el que ni siquiera habrá agua, it's not just spiritual, no es solamente un asunto espiritual, it's physical. es también un asunto It's físico. very, very important. Muy importante esto. And look what it says. Mira There'll lo be que no dice. spring found in Jerusalem, Que- and then a source of living water Dice, no habrá ninguna fuente de agua en Jerusalén, pero entonces una fuente de agua viva will open up, se abrirá, which will be reserved que se está reservada for the house of David para la casa de David and to the inhabitants of y para los Jerusalem habitantes de Jerusalén, for purifying waters, para como aguas to purificadoras, purify wheat, para purificar. and for what? Y- For the water. Listen to this, it's incredible. Y esto es increíble lo que sigue. With the ashes of the red heifer. Y para limpiar las cenizas de la vaca roja. Something gonna happen with this water that we've never experienced Va a pasar algo con esta agua que nosotros nunca experimentamos since the destruction of the second desde la temple. destrucción del segundo templo. Right? How many red heifers there are? Maimonides tell us 10. Dice, 10 red heifers. dice que cuántas vacas rojas vamos a tener, debe haber 10. Okay, but how many we actually did? How many red heifer sacrifices from Moshe? ¿Y cuántas había en el tiempo de Moshe? 9. 9. Why? ¿Por qué? We're missing the last red heifer. Porque falta una. You might ask yourself the question, Entonces usted debe hacerse una what's the pregunta. big deal? You won't tell me there are no red heifer today? Usted es un asunto grande. There are plenty of red Ahora heifers today. está preguntando, ¿hay actualmente de este tipo de vacas rojas? Y él dice, hay varias, hay Chazal muchas. said the problem is not with the red heifer today. Entonces dice que en el día de hoy con este asunto de The la vaca problem is we roja, don't have the Kohen to perform the duty el asunto no es que no hay vaca roja, sino que no hay un sacerdote para hacer este sacrificio of burning de quemar la the vaca, red heifer.
la vaca roja, And quemarla. remember when they burned the red heifer, Y recuerde que cuando quemaban esta they vaca, mixed it with the water, the ashes, la mezclaban las cenizas con una agua especial. and that's becoming atonement for all of Y esto Israel. vendría a ser expiación para todo Israel. So who is the one that is going to do these sacrifices all of Israel? Entonces, ¿quién es este que va a hacer estos sacrificios para todo Israel? Mashiach. El Mashiach, el Mesías. Yes, Mashiach will do the last sacrifice of the red heifer, El Mashiach va a ser el último sacrificio de la which vaca proved roja, by Maimonides que es probado este asunto por that Maimónides, is not only king, que no solamente va a ser rey, he's also high priest. sino que también es I am sumo so tired sacerdote. from the Yo anti-missionaries estoy completamente cansado de toda who esta say actividad that he's not antimisionera, going to be a high priest, he's just a king. que dicen que no va a haber un sumo sacerdote, sino No, solamente it's un rey. clearly he's receiving the water. When it says the house of David, Cuando la palabra aquí dice que la casa de David está recibiendo las aguas, he's the owner of the water. es el dueño del altar. Why do you think he should say, "Come to me who is thirsty"? Porque el Señor dijo, vengan a mí los que estéis I cansados, give you the water for free. sedientos, que yo les doy Quoting el from agua. Isaiah 56. Como en Why? Isaías 56 yo les doy el agua He is gratis. the owner of the living water. Él es el honor, el dueño de las aguas de vida. Del So agua this de is going vida. to be an amazing Y event. esto va a ser un evento maravilloso. Listen, I teach you Judaism today. Yo estoy enseñándoles judaísmo hoy. Look at Metzudat David. Escuchen a Mesudat We're still in David verse 1. en verso 1. I promise you I'll be done quick. Yo les dije que iba a ser rapidito. It says Metzudat David. He say, a spring will open, Y dice, una fuente va a ser abierta. water will flow from beneath the threshold of the house. Agua va a brotar de las profundidades y de los What tesoros de house la is he casa. talking about? ¿De cuál casa está hablando? Temple Mount. The river is going to go somehow below the Temple Mount. Entonces, de alguna forma, el río va a pasar por debajo del monte del templo. This is the river. It's not just a spring, it's a river. Y esto no es solamente una fuente, es un río. As is mentioned in the prophecy of Ezekiel. Go study Ezekiel. Como está profetizado en el libro de Ezequiel que debemos And estudiar. the spring is spoken by the prophecy of Joel. Y también Joel habló de The prophets of Israel río. speaking about the same event Entonces los profetas de Israel todos están hablando del mismo evento, with a different camera pero con angles. diferentes cámaras de diferentes ángulos. And this is the living water Y estas son las aguas de vida that is spoken by Zechariah. de las que está So hablando it's not just a Zacarías. source of water. No es solamente una It's not fuente de just a agua, river. No solamente It's not un just río. going to mix with the ashes. no es solamente una cuestión de las cenizas, But it's also called a living water. sino que esto será llamada agua de vida. And what is this water going to do? ¿Y que esta agua va a hacer? According to the Pshat, Acuerdo a la palabra, it's going to remove the sin from Israel va a quitar el pecado de Israel and remove the spirit of uncleanliness, y mover este espíritu de inmundicia and is going to give Israel the Holy y Spirit. le va a dar a Israel el Espíritu You want to Santo. know what Mashiach job is? Si ustedes saben cuál es el trabajo del Mesías, Mashiach is the giver of the Spirit. el Mesías es el dador del Santo Espíritu. His ultimate job is to give us the Spirit. Su último trabajo es darnos su Espíritu. And what is the text says here? ¿Y cuál es el texto en referencia? It will be for purification. Es para purificación. Listen to what he says on the word lechatat, the word the purification against the chatat, against the sins. Y esta expresión en hebreo, hadad, es contra el pecado. I love this commentary. To take the dead Me gusta este comentario, tomar la muerte and make them resurrected. y hacer la resurrección. We are talking about now resurrection of all the inhabitants of Jerusalem Estamos hablando de la out of the resurrección de pits. todos los habitantes de Jerusalén saliendo de las profundidades. So now that we understand what's going to happen, Entonces, ahora que entendemos qué es lo que va a pasar, the prophet el profeta is like a camera.
Es como una cámara. and he's moving the camera. Y está moviendo la cámara. And he's telling the people Y le who are está reading the diciendo a la prophecy gente, mientras leemos la profecía, what it's going to be like in this day in Jerusalem. qué va a hacer, cómo va a ser esto en aquel día en Jerusalén. What the world going to look like Cómo el mundo va a aparecer en in este this day día, that there is no water, en el día que no haya agua en no Jerusalén. mercy, No no misericordia, Holy Spirit. nada del Espíritu Santo. Verse 2, El verso 2, 3, 4, 5 3, 4 y 5 are some of the most scary, son uno de los versos que imprimen más temor, and depressing verses in the Hebrew Bible. y son versos que realmente deprimen en la Biblia. Look at verse 2. Miren nomás el verso 2. And it was in that day, Dice, y en aquel día, right? Again, you see this term that day again. Why? ¿por qué dice en aquel día? Verse Porque 1 tell us it was in that day. en el primer verso nos dice en aquel día, Verse 2 tell us it was in that day. y en el segundo verso también nos dice que en Why? aquel día, ¿por qué? It's the same day. Es el mismo día, It's the same season. es la misma estación. And it shall pass in that day, says the Lord of Y armies. dice, el Señor de los ejércitos, I will cut off the names of the idols. voy a cortar los Remember nombres de what we are los talking ídolos. about when we started our discussion today about Recuerden que empezamos a hablar, ¿cuál fue el tema que empezamos a hablar en nuestra Avodah discusión Zarah. de hoy? La idolatría. I will cut the idols Entonces out of aquí the dice, land, voy a cortar los ídolos, quitarlos de la tierra, and they will not be remembered y anymore. no serán recordados nunca más. And I will cause the prophets Y voy a hacer que los and profetas the unclean spirit y que el espíritu inmundo to pass out of the land. salgan de la Okay, tierra. so how do we hasten verse 1? How do Entonces- we get to verse 1? Entonces, ¿cómo nosotros nos apresuramos a que ocurra el versículo 1? The land have to get cleaned out. La tierra tiene que ser limpia. We have to prepare the way Nosotros tenemos que preparar el for camino the living water. por las aguas de The vida. prophet Isaiah says, make a way, make a way. El profeta Isaías dice, hagan camino, hagan un camino. Move the stones. Muevan. It will be very difficult. Esto va a ser muy difícil. But God gave us some nice promise here. Pero aquí nos da una promesa muy buena. He literally says, I will remove the Yetzer Hara. Dice, yo voy a remover la You see that this idolatría. term, Ruach Tom'ah, unclean spirit, Este término Ruach Tomá, unclean spirit. espíritu inmundo, I will move idol worshiping from the world. dice, yo voy a mover la idolatría del mundo. You want to know the number one concern of God in the world today? ¿Saben cuál es la mayor preocupación del Señor Not de your Dios concern, hoy? what is concern? Su preocupación He's hoy telling us in verse 2 what nos it está is. diciendo en el versículo 1, Idol worship, la idolatría, Avodah Zarah. Avodah Zarah. And he says, I will remove it Y from el the Señor world. dice, yo la voy a remover, la voy a quitar. And by the way, when you see here the term Nevi'im, prophets Y usted mentioned, cuando escucha este término Nevi'im, los profetas, when he's talking about Nevi, cuando dice Nevi'im, I hope everybody understand yo espero que todo el mundo entienda, that he's talking about false prophets. está hablando de profetas falsos. There will be no more No prophets. habrá más falsos profetas. This is clearly speaking of the days of Mashiach. Esto es claramente hablando de los días del Mesías. I want you to notice Yo quiero que usted ahora note is what he's calling the idol. que está siendo llamado aquí un ídolo. He called them this very weird word. It's the only place in the Hebrew Bible it's mentioned. Y aquí usa una palabra loca que es la única vez que se usa en la Biblia. Atzabim. Atzabim. Okay? Why? Because qué? the word atzabim Porque esta palabra comes from the Hebrew word etzev. viene en la palabra hebrea etzer, Sadness, tristeza, depression. depresión. You want to know what's the source of all depression ¿Usted sabe- in the ¿Sabe world? cuál es la fuente de toda la depresión en el mundo? All depression Todo tipo de depresiones
At the end of the day, al final del día, even mental illnesses, aún enfermedades mentales, the source of all of this de la fuente de todo esto is avodah zarah. es la idolatría. That's what the Torah is saying Eso es here. lo que la Torah nos dice aquí. Why? Because those who listen, Porque todos aquellos que escuchen, it's called atzabim, because those who listen to avodah zarah, porque todos aquellos que escuchan la idolatría, they become atzuvim. vienen a ser You see the play on word? Atzabim, esta palabra, atzabin, atzuvim. atzabin. Those who practice idol Los worship que practican la idolatría become depressed. vienen a deprimirse. By the way, isn't it interesting ¿No es esto muy interesante? that in modern Hebrew, Que en el hebreo moderno, you know what atzabim is? ¿saben qué quiere decir atzabim? Somebody that, if you say to somebody, alita li al atzabim, Cuando dicen alita la atzabim, it means you caused me a nervous breakdown. y quiere decir usted me está realmente estresando, quebrantando. This is Deprimiendo. interesting because the people on the world Porque la gente en el mundo will be infected va a ser infectada by avodah zarah. por la idolatría. They are crying for help, help, help. Están clamando ayuda, ayuda, ayuda. But they're crying to help for all those false Pero le están prophets pidiendo ayuda es a los falsos profetas que hay, who teaching about avodah zarah. que están enseñando sobre la Well, this is idolatría. scary. Pero esto es realmente da This is miedo. what the world going to look Esto es like. lo que el mundo va a parecer. El mundo va a ser como esto. And here Rabbi David Kimchi, known as the Radak, Entonces Radak, el rabino David Kinghi, because he says here in the text, dice en el texto, he said, also I will also cause the prophets to, I will remove the prophets. que también va esto a afectar a los profetas, He says, this speak on the false y habla prophets. de los falsos profetas. Okay, this is very important. Esto es muy You know, I was in importante. Colombia, I forget where I am, Singapore. Yo estaba en Colombia, en Singapur. And they tell me I was there, with Rabbi Italki Estaba con el rabino Italki when they introduced us. y nos introdujeron, nos presentaron Prophet of God, profetas de Dios, apostle. apóstoles, Then we go to the other place. y Apostle, apóstoles, bishop. obispos. I look at them and say, wait a second, you told me I'm a bishop. Why now I'm an apostle? I want to be Entonces, él le bishop. reclamó, ¿por qué me están llamando obispo? Yo soy pastor. Be careful Estén- of anybody who take titles like this. Tengan mucho cuidado de personas que toman estos títulos. There is something very fishy about all those people called themselves apostle. Ahora esto es un problema, tanta gente llamándose apóstoles. Why? This is a very big warning to the Christian world Esto today. es una gran advertencia para el mundo cristiano en el día de hoy. Those people are actually not even called avodah zarah. They are worse than avodah zarah. Y esta gente no es solamente idolatría, son peores que la idolatría. Atzabim. Atzabim, los que oprimen. Let's continue. Verse 3. Vamos al verso 3. Are you with me? ¿Están conmigo? I want to give you a good message, not to depress you, because Shabbat is not a time to be depressed. No se depriman por este mensaje tan largo porque en el Shabbat nadie se puede deprimir. But verse 3 is much more depressing. Pero el verso 3 es aún mucho más deprimente. And it shall come to pass that Y vendrá a suceder when any shall yet prophecy, que si alguno viene a profetizar, then his father and his mother su padre y su madre that begot him que lo tuvieron, shall say unto him, le van a decir, you will not live, usted no vivirá because you are a liar, porque usted es un and you mentiroso speak lies in the name of God. y está hablando mentiras en el nombre del And Señor. his father Y su padre and his mother y su mamá that begot him que lo quieren, shall trust him true lo van a when he prophesy. lo van a condicionar cuando él profetice. Can you imagine the condition of the world ¿Pueden imaginar la condición del mundo en este momento? when parents turned against children and children will turn against Cuando parents? padres contra hijos e hijos contra padres. In this third verse,
En este verso tercero he says that all things will be revealed. dice que todo aquí va a ser revelado. All the false prophets will be revealed Todos in los the end. falsos profetas van a ser revelados al final. Although there is the increase of Avodah Zarah, Aunque además que ha habido un I incremento de want la you to notice something idolatría, incredible. quiero que noten algo increíble. There will be also increase in knowledge. Habrá mucho conocimiento. This is a comforting thing. Esto es una cuestión que conforta. We need to be added to us in knowledge, Nosotros debemos estar aumentando nuestro conocimiento so we will be able to know what is Avodah para Zarah que podamos discernir qué es idolatría and what is not. y qué no es. And look, here it says, Rabbi David Kimchi, Entonces el David King dice, he says, on this man that continue to prophesy, entonces habla de estos hombres que continúan profetizando, he says on him, dice de ellos, let me try to translate it to you. It says that his mother and father dice que sus padres, sus parientes, not only hit him, no solamente lo van a golpear, they will wounded him lo van a herir and they will kill him. y lo van a matar. The world will be in such condition of lawlessness. El mundo va a estar en un estado de error tan grande. Remember the generation of Noah? Recuerden la generación de Noé. It says that the land was filled with Hamas. Dice que la tierra estaba Hamas. llena de odio. What is Hamas? ¿Qué es jamás? Violence. Violencia, odio. Yes. Sí. Now we have an organization called Hamas. Ahora tenemos esta organización que What se a llama lovely así, name. Jamás. Qué nombre tan amoroso. Inspirational. Inspiracional. Oh, violencia. There will be people that until the end continue to prophesy. Va a haber gente que aún hasta el fin de los tiempos van a seguir profetizando. You continue in the same day. Y continuamos en el How mismo do I día. know? Because notice the rhythm of the Torah, verse 4. Porque mire, vamos a continuar la lectura de la Torah, verso And it 4. will come to pass in that day. Y va a pasar en aquel día. Why is it repentant that day again? It's the same day. ¿Y por qué dice en ese día? Es el mismo día. And it come to pass in that day that all the prophets shall be begot to shame. Here you go. Y que todos los profetas van a ser avergonzados. Everyone through his vision Y todas las personas a través de sus visiones, when he prophesies. cuando profetizan, Neither they shall wear a hairy mantle y van a decir, yo estoy, está en el verso 5, deceive. sino que en el verso dice, sino que cada uno dirá, yo no soy profeta, sino agricultor, y desde mi juventud la tierra ha sido mi ocupación. Do you know that this is disturbing? Esto es como un poco Because it says when the Mashiach come, porque aquí dice que cuando el Mesías venga, he will be judging every human being by his smell. dice que él va a juzgar a cada persona en el mundo por el olor. There is no more hiding around the bush. Nadie más se va a poder esconder dentro de la maleza. And notice here Y note aquí, that he is not wearing this thing called Aderet Sahar, this hair, okay? y note aquí que no está This- llevando su pelo, He's not wearing hairy mantle. no está llevando su manto de piel. Do you realize how significant this wording in Hebrew is? ¿Se dan cuenta qué significantes estas palabras en hebreo? He will no longer wear hairy mantle. Dice que no va a Who? usar más este manto de The false piel. prophet. Los falsos profetas. Pay attention. Ponga atención. Who wore a hairy mantle? ¿Quién usa ese manto the Torah. peludo en la Torah? Hakol kol Yaakov ve'ayadayim yedei Esav. The voice is the voice of Jacob, Cuando Jacob y es engañado por and Jacob, the hands are the engañan hand al of viejito Esav. y que dice Who que wore a hairy mantle? Esav. es la voz de Isab, Edom. Edom, la Esav cristiandad. name is Edom. Isab es Edom. Take the word Esav. Tome la palabra Isab, Flip the letter.
Cambien las letras. Yeshua. Es Yeshua. Friends, this is a prophecy about Christianity. Esta es una profecía acerca del cristianismo. Christianity El cristianismo in the last en los days últimos días will be exposed va a ser expuesto for exactly what it is. por lo que realmente es. And it will have to be revealed Y va a ser revelado for what it is. por lo que es realmente. Those prophets among Christianity Todos estos profetas en el cristianismo will not be able to anymore uncover, hide themselves no van a estar pudiéndose esconder ellos mismos in the spirit of Edom. en el espíritu del cristianismo de Edom. This is important because why? Esto es There's a importante porque cross-reference in Isaiah 63 hay una referencia en Isaías 63 because Edom is being destroyed. porque Edom va a ser destruido. God is removing uncleanliness. Dios va a mover la And the inmundicia, spirit of Edom. el espíritu Do de you know Edom. that the spirit of Edom worked very hard in Israel? Usted sabe que el espíritu de Edom trabaja muy fuerte en Israel, Among Messianics en medio de los who mesiánicos wants to be Christians, que quieren ser cristianos, who want Torahless. que no quieren la Torah. The spirit of Edom is more than Christianity. It's a spirit that is working in the el world. espíritu de Edom es mucho más que cristianismo, es un espíritu que está trabajando en todo el mundo. And what is this hairy mantle called? Y ¿qué es lo que llama este manto peludo? The Esta text tells us vestimenta? that this hairy mantle is called Aderet. Esta cuestión Aderet. es llamada Aderek. Aderet. 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 Aleph, Dalet, Reish, Taf. Aleph Dalet Resh Taf. Taf. He should know that he is very Yes, advanced I know. student. Here, come. Read the Hebrew for me. Aderet. Thank you. You pass Hebrew 101. Aderet. Thank you. Aderet Aderet come from the word Adir. viene de la palabra Adir. Adir is talking about a person appearance, El Adir habla de la apariencia de una persona, a person titles, un título de una a persona, person limousines, la a limusina, person helicopters. el helicóptero. Turn sometimes the television to the Christian channel. Póngase por un momento en la You televisión will not cristiana believe hoy the en día. things that is there. Usted no puede creer lo que está But they will pasando. not be able to put Aderet anymore. Pero That's it. pero ya no van a ser, para ellos ya no va a They ser are going posible to be vivir en esa exposed. apariencia porque van a ser expuestos. And Christianity, Y la cristiandad, as we know it today, como lo sabemos hoy en día, will be exposed for exactly for what it is. va a ser expuesta exactamente por lo que en realidad es. You want to know what Christianity is today? ¿Quiere saber lo que es el cristianismo hoy en And I día? apologize if I offend Y anybody. pido disculpas si alguno de ustedes es ofendido. But Christianity today, Pero cristianismo hoy en día it's all what it is. es todo lo que es Aderet. Aderek. That Aderet. Aderet, That masquerade que se enmascara, the spirit of Edom enmascara el espíritu de Edom by apostles and bishop and por prophets. apóstoles, It's profetas, and all the papas, mambo jumbo of the obispos. Holy Es Spirit el and all. mambo jambo de This todo is esto. all a lie Esto es todo una mentira. according to the Torah, De acuerdo a la Torah, esto es according to mentira. the Navi. De acuerdo al profeta. The Torah tells us this. La palabra no lo dice. And a matter of fact, he said, in that day they will be put to shame. Y dice, en ese día van a ser expuestos a vergüenza. And do you know why it's going to be ¿Y shame? saben por qué van a ser They avergonzados? realized that their prophecy were wrong. Porque se van a dar cuenta que su profecía era Because Mashiach falsa. found out, Cuando encuentre and el tiempo, billions of Christians believe the rapture, will find out there is no van a rapture. darse cuenta que esta teoría del rapto no es cierta. They will be put to shame. Ellos van a Because ser they will be puestos- exposed for their lies. Ellos van a ser expuestos por sus mentiras. Ooh, that's going to be a hard day. Esto va a ser un día muy difícil. When people say there's no rapture, they will be ashamed. Cuando dice no va a haber rapto, pero sí va a haber, es una vergüenza. When they recognize that Jesus Cuando ellos reconozcan is not going to Jesús, come to their first Baptist service, que Jesús no va a venir al primer servicio de la and iglesia he doesn't bautista celebrate Christmas, y que no celebra la and he Navidad doesn't do y Easter, que tampoco celebra they will la be Semana Santa, stunned.
Entonces, Because they believe, they base their faith upon those things. porque ellos van a ser avergonzados porque It creyeron doesn't que era lo even mejor. que su- paint the egg with the bunnies. Y estos que pintan el huevo con los muñequitos, el huevo de The Pascua, eggs with the bunnies. los you know, conejos, bunnies. ya. bunnies. You understand what I'm talking Sí, todos lo han hecho, todos lo about? Easter conocen. bunny hunt. Las fiestas de Semana Santa. Well, this is going to be a shocking day. Esto va a ser un día terrible. So, you know, in the context of what we read in the last 3 verses, Lo que leímos en los últimos 3 versos, I don't want to be hard on my Christian brothers yo no quiero ser muy duro con mis hermanos because this cristianos, spirit somehow infected Israel porque too. este espíritu aún está infectando a Israel. Please understand it. Entiendan esto. Spirit of Christianity El espíritu del cristianismo affecting even the Messianic está Judaism. aún afectando a los judíos mesiánicos. Everybody infected. Todo el mundo infectado. That's one thing we learned from Pinchas. Eso algo que aprendimos de Everybody Pinjas. infected. Todo el mundo infectado. And who saved them? ¿Y quién lo salvó? Pinchas. Pinjas. The story is going to repeat itself Él va a revelarse en, in a much larger scope en now. una escala muchísimo más All of grande. human race is infected. Toda la humanidad está infectada. Who is going to save human race? ¿Y quién va a salvar la raza humana? Messiah. El Señor You Yeshua want to know why HaMashiach. we need Messiah? ¿Saben por qué necesitamos entonces al To Mesías? fix us from the infection Porque para que nos limpie de la that infección we all are plagued in. en la que todos hemos sido tocados con esa plaga. Now, to really turn from a real depressing to a more depressing, Ahora, si quiere que nos movamos de una situación deprimente a otra mucho más deprimente, there is a dialogue aquí hay un diálogo between a prophet entre un profeta, to the people there. un diálogo entre el profeta y la And look what gente. he says, verse Mire lo que él 5. dice. This is very key verse. Mire lo que dice en este verso 5 que es clave. Because ye shall say, Porque él dirá, I am no prophet. yo no soy profeta, I am a tiller of a ground. yo I soy un am worker of the agricultor, land. yo soy un trabajador de la tierra. For I have been a bondman Porque from desde mi juventud my youth. He hecho esta ocupación desde mi juventud. The question you must ask yourself, Entonces la friends, pregunta que usted debe hacerse ahora, mi hermano, who is this person? ¿quién es esta persona? That's the key. Who is this person? ¿Quién es esta persona? Esa es la clave de este Is verso. this person the false prophet? ¿Es este el falso profeta Or is he a true o prophet? es un verdadero profeta? Let me tell you something. Déjeme decirles algo, It's not the false prophet. no es el falso profeta. You know why? ¿Sabe por qué? Because the verse before that Porque en el verso anterior tell us that the false prophets continue to prophesy. dice que los profetas continúan, los falsos This siguen is a different profetizando, y esta es otra persona. The camera moving La again, cámara se mueve hacia esta persona and he's saying, no, no, no. y a él dice, I'm no, not no, a prophet, don't yo call me a prophet. yo no soy yo el profeta, no me llamen profeta. Listen to Metzudat David. Mire lo que dice Meshudat David. I am not here for prophecy, he says. Dice, yo no estoy aquí para I profecías. am not for nevuah. No, yo no Let me estoy. tell you something. If somebody come and tell you Si alguien viene y le dice a usted in these days, en estos días I am going to teach you nevuah, I'm going to teach you prophecy, que viene a enseñarle a usted profecía, run away. corra de esa persona. I am not teaching you prophecy. Yo no estoy en contra de la profecía. I am just teaching you the understanding of what Zechariah say. I am not a prophet. Yo no estoy en contra de esto, solamente estoy enseñando lo que Too many profecía, people try lo que to profecía prophesy. dice. Run away. Porque aquí está diciendo, The reason we know that this person is kosher, la razón por la que nos vamos a dar cuenta que esta persona es look what kosher, Metzudat David says. lo que dice Meshudat My David, work is not prophecy. mi palabra no es profecía, My melacha. sí, mi reinado, What is melacha? mi sal, no. No, he should know that. Melajá, Yeah, like avodah. What is melacha? trabajo. Yeah, Avodah. my Mi melacha trabajo is not to prophesy. no es profetizar. That's the avodah zarim, the avodah zarah. Esto es de lo que estaban haciendo los profetas My falsos. melacha is in the sadeh.
in the field. Dice, mi trabajo es en el campo, Because I am a man porque yo soy un hombre, who put seeds to the ground, porque puse la semilla en la water tierra, them, le eché agua and harvest them. y la cultivé y saqué la cosecha. In essence, he's saying, I am not a man of prophecy. I am not a En prophet. esencia está diciendo, yo no soy un hombre de profecía, no soy un profeta, I am a man who work in the harvest yo soy field. un hombre que está trabajando en la The cosecha. focus El is foco not on prophecy. no es en la The profecía, focus is on the harvest. el foco es en la cosecha. This man is a breath of fresh air. Dice que él es un hacedor de pan. He, Say again, a breath he of is a fresh- breath of fresh air to the world. Él es un refresco para el mundo. Because the world wants to listen to these prophets. Porque mire, el mundo está escuchando a estos falsos profetas. But I say I am a simple man who work with my hands Y él dice, yo soy un hombre sencillo que and trabajo set con those mis manos, seeds. que puse estas semillas. I am about one thing, Yo estoy aquí solo para un asunto, about the harvest. a la cosecha. Who is the one ¿Quién es aquel who says quien dijo, that he is the Lord of the harvest? sí, lo habló sobre la parábola Let me remind you. de la Matthew de la chapter semilla 9, y la cosecha? 37. Which one? Yeshua says to Matthew 9:37. En Mateo 9:37. Yeshua said to his Talmidim, Y Yeshua le dijo a los discípulos, the harvest is plentiful, la cosecha es grande, but the workers are few. pero no hay muchos trabajadores. Luke chapter 10 verse 2. Lucas 10:2. The harvest is plentiful, workers are few. La cosecha es muy Ask, grande y that's los the key. trabajadores Ask the Lord of the harvest. pidan al Señor de la cosecha So there will be workers sent to the harvest para field. que haya trabajadores Who enviados is a the recoger la one who cosecha. is called the Lord of the ¿Quién harvest? es el que es llamado aquí el Señor de la cosecha? It is Es Mashiach. el Señor Mesías. Yeshua is the Lord of the harvest. Yeshua es el Señor de la cosecha. He is more interested in the harvest than the study of prophecy. Él está mucho más interesado en la cosecha que en el asunto de You la want to know why we have the profecía. yeshiva? ¿Y usted sabe por qué estoy Not estableciendo that you la yeshiva? understand prophecy, No solamente para que usted se dedique a entender profecía, that you will learn how to harvest, sino para que usted aprenda cómo that you will cosechar, become a master harvester. para que usted venga a ser uno de los maestros de recogida de esa cosecha. Notice something also amazing in this text. Ahora, noten algo también maravilloso en este texto. He says that he ish oved adama. He's working adama. He's This- working the soil. Dice que él está trabajando la tierra, He is a man él es el hombre, that is. dice que está... What do you do when you work the land? Dice, ¿qué hacen? ¿Cómo se hace el trabajo de la You tierra? have to grind the land. Usted, para romper la tierra, What is the word adama? ¿cuál es la palabra Adama? It's come from the word Adam. Viene de la palabra It's Adam. also the same word as the word Edom. Es la misma palabra de Edom. Reda. Es la misma palabra. He's a Rodeano. man who making dents in Edom. He's going through Edom. Él es el que está trillando Edom. So even Edom will not be perished. Mire, y aún entonces Edom no va a perecer. There is a linguistic remez here Es que aquí hay unos misterios en that la lingüística somehow de estas he's personas. working inside Edom. Que en cierta forma él está trabajando dentro de Edom. Perhaps the rabbis are right. Tal vez los rabinos estén bien. Because he's working inside Edom, Trabaja dentro de Edom therefore he might be misidentified as Edom. y tratando de identificar este Edom. Yes, you understand what I explained? I want you to explain it correctly. Yeah, I want to This is translate very correctly. important. Esto es Maybe bien because he importante. work in Edom, Tal vez Adama, he's a por- worker of the field.
tal vez por lo que él está trabajando dentro de Edom, del cristianismo en el campo, Similarly, he misidentified as Edom. de la misma forma él es identificado como Edom. So the rabbi says on verse 5, he's a very wicked person. Entonces en el versículo 5 los rabinos dicen que es una persona vil. He's the most wicked one of all. Dice que es el más I de los disagree. viles. Y yo estoy en But desacuerdo. I also can agree, Pero también puedo estar because de if he's acuerdo, working with Edom porque está dentro de Edom trabajando for the purpose of ultimately destroying Edom, para el propósito de destruir a Edom. okay, then maybe he misidentified as one. Y que por esa razón está siendo identificado incorrectamente. Just as Moshe Rabbeinu Como Moisés was misidentified as an Egyptian prince, era identificado erróneamente como un príncipe egipcio. he had to be an Egyptian prince before he destroyed Egypt. De la misma forma que Moisés fue un príncipe de Egipto para después destruir a Egipto, And the same is true of the es Mashiach. la misma cuestión con el Mesías. So Moshe was looked at as a very wicked one Claro, pues Moisés parecía un hombre impío until he became the prince of hasta Israel. que vino a convertirse en el The príncipe de same Israel. is true of the Y la Messiah. misma cosa está pasando con el Mesías, identificado como Are you cristiano with para me? después destruir al cristianismo. Pasuk 6. Pasuk 6, We are verso almost 6. done with this. Ya casi terminamos. This is a heavy chapter. Esto es un capítulo pesado. And don't have fear. No We have tienen only 2 temor. more verses. Tenemos 2 versículos más. And they will say to him, Y le van a decir a él, what are those wounds between your ¿por hands? qué usted tiene heridas en las manos? And he will answer, Y él responderá, this is the wound that I was wounded in my house of my lovers. son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. You see, the rabbis missed the point. Los rabinos aquí perdieron el They say punto. that is the same wicked. You remember 3 verses ago we read about if he's giving a false prophecy, Recuerde que unos versículos atrás estamos hablando de los que dan falsa he will be profecía. killed by his own parents. Y también habla que ese que da falsa profecía lo van a matar So los the papás. rabbis say, aha, he's a false prophet. Entonces los rabinos dicen, no, este se refiere al mismo, al falso But this is profeta. not the same Pero thing. no es la misma persona, no He es la was misma not cosa. wounded here by his parents. Y en este caso él no fue herido por sus parientes, sus padres. He is wounded in the house of his Él lovers. fue herido en la casa de su pueblo, de sus amados. And notice that it says in singular, Y dice en singular, ve'amar, Be'amar, not amru. no Amru, Amar. en singular, Amar. Why? Who is the one who speak to him? Entonces, ¿quién es el que le habla? a él? Israel is speaking to him. Es Israel hablándole a él. Israel is one entity, Israel es una entidad will not recognize que no reconocerá the Lord of the el harvest. Señor de la cosecha. Amar, it will be one voice. Es una sola voz, Amar. Listen to the Malbim. Y escuche lo que dice el rabino Malvi. Malbim says, I want to give you both opinions. Les quiero dar las dos opiniones. He says he will be a Navi Sheker. He will be a false prophet. Malvi dice que se refiere a un falso profeta And he will deny, y va a negar, he will be a delusional. va a ser un engañador He will say that he didn't prophesy, y va a decir que él no profetizó, but he really prophesied. pero que sí lo hizo. So when he said, I am a worker of the land, Y que cuando él dice que es un he's really trabajador de doing la it as an tierra, undercover agenda. dice que lo está haciendo como escondiéndose en su agenda. And that's why he deserves Y que por eso él merece the ultimate finalmente shame. la vergüenza. I don't buy it. No aceptó And esto. I will prove to Y you yo les voy a probar that this is not true. que esto no es cierto. What does it have to do with verse 1? ¿Qué tiene que ver esto con el versículo 1? Actually, it says, En el versículo 1 dice, what is the wound between your hands, right? Ben yadecha. aquí le están preguntando qué son esas heridas en sus manos. Look at what Rashi says. Y mire lo que Rashi. Rashi. He says the word between your hands. Dice que esas heridas en las manos, And I quote, y yo lo cito, Ben ktefecha. Ben tefeja. Ktefecha. Katef is shoulder. Dice que Katef es He has Hombros. been wounded right
here. que ha sido herido aquí en esta This is parte. a picture of a crucifixion. Es una figura de la It's a crucifixión. perfect Es and una- the ultimate picture of a Esa es crucifixion. la figura perfecta de la crucifixión. And he loved the people. They're not just friends. He loved them. Él ama a estas personas. Do you think somebody that is full of avodah zarah ¿Usted cree que alguien que está lleno de idolatría have such love for the people? tiene este tipo de amor But por you la know what? gente? Let's play along for one more minute. Pero vamos a ver, vamos a hacer como un juego por un momento. Let's say that this person, Digamos que esta persona, I think we already proved irrefutably yo ya probé en that una is forma not irrevocable that is not a false que no es un prophet. falso profeta, el del versículo 6. But let's say that he is a false prophet. Pero vamos a pensar que sí es un And falso profeta. he's like a use case of what we read in verse 2, 3, and 4. Here he is. Here you go. That's a use case. Entonces vamos a ver, este es el caso de los primeros versículos. El And mismo. Israel now is punishing him. Entonces Israel es ahora, lo está castigando. Should Israel be rewarded? ¿Va a ser Israel recompensado por Of esto? course. Israel Claro just que sí. removed Avodah Zarah. Claro, porque Israel, si es el caso supuesto, Israel sería recompensado porque está removiendo la idolatría. But that's not what's happening. Pero esto no es lo que pasa aquí. Look what's happening. Mire lo que pasa. Verse 7. Verso 7. Awake, O sword, Dice, despierta espada against my shepherd. contra mi pastor. By the way, who is the shepherd? ¿Quién es el pastor? It's the guy we read about in the 2 verses before. Dice, él es el que leímos 2 versos atrás. Verse 5 and 6. Versos 5 y 6. And against the man that is near unto me. Están levantando la espada en contra Says del the hombre que Lord está of cerca de hosts. mí, dice el Señor de los ejércitos. Smite the shepherd, Dice, hiere al pastor and the sheep shall be scattered. para que las ovejas sean dispersas And I will turn my hand upon the little ones. y vuelva yo mi mano contra los corderitos. One of the most incredible verses in the Hebrew Bible. Uno de los versos más poderosos en la Biblia. Let's understand this verse. It starts with the word cherev. Empieza con la palabra jereg. Cherev is the word, it's cherev and the word charav. It's the way how you put cherev or charav. Cherev means sword, Estas dos palabras, la una significa espada charav means destruction. y la otra significa destrucción. Two questions we must ask in this conclusion. Entonces, dos preguntas debemos hacernos en esta conclusión. Who is the specific shepherd that is talked about? ¿Quién es el pastor específico de quien se está hablando? And if he is a false shepherd, Y si fuera un falso profeta, un falso why pastor, when he's being hit, ¿y por qué él está siendo golpeado? the sheep scattered? ¿Y por qué las ovejas desparramadas? First of all, is this a prophecy? Entonces, primero que todo, esto es una profecía. One of our greatest minds, Avraham Eben Ezra, Abraham Eben Ezra, una de las grandes mentes judías, says absolutely yes. dice absolutamente sí. And you see Sí. how the enemy tried to temper? Mire cómo el enemigo está All tratando my study notes, todos I don't need my mis notas se le apagó I el just need the computador. Bible. Yo solamente necesito la Dudu, palabra. give me a Tanakh. Dame una Biblia en hebreo. I want you to Ahí hay una, notice está pequeña. what is happening here. I need a real Hebrew Bible, no English. That's a real Hebrew Bible. Hebrew? Good. This is mine. Okay, good. Okay. Okay. So first of all, I want you to notice something about this man, okay? Yo quiero que primeramente notemos algo acerca de este personaje del que está hablando el versículo 7. This is very, very important, very significant. Esto es bien significativo. It says, Al Roi, he is the shepherd. Al Roí es el pastor. But he is also called, there is the most difficult Hebrew verse in the Hebrew Bible is here. Y aquí está uno de los versículos más difíciles en la Biblia hebrea, He's called Gever. porque también es llamado el Geber. He is a human being. Es un ser humano. He's not divine.
no es divino, He is a shepherd es un pastor, that is a human being. pero es un geber, un ser humano. Yes, that's the word Gava. We cannot Sí. manipulate the Hebrew Esa Bible. es la palabra que está ahí en la Biblia hebrea. But Geber. then we have a problem Entonces ahora tenemos un problema, because the next word porque la siguiente palabra is called amit. is called amit. Amit Amit, is a text using the text only 10 times. esta palabra se usa en el texto solamente 10 veces. And all those times are in the book of Leviticus. Y solamente está en el libro de los de Levítico. In your Bible it says a man that is near unto me. Y traduce un hombre que está cerca a mí. But you know what amit is in Hebrew? Pero ¿sabe qué? Amit es en hebreo My closest partner. mi más cercano. One who speaks Compañero. for me and one who is equal to me. Es aquel que es igual a mí. Who is he equal to? ¿Quién es igual a quién? He is equal to Hashem. Él es igual a Hashem. He is man, Es hombre, but he is called Amit pero es called Amit because he holds the full authority porque tiene toda la autoridad of HaKadosh Baruch Hu. del Dios Santo. And it says Neum Adonai Tzevaot. This is not a word for a prophet. It's a word of Yud, Hey, Vav, Y Hey. aquí está usando las palabras en hebreo Yud, Hait, Bai, Het, que son las palabras para determinar la deidad. This is, and then it says Hach et Aroe. You touch him. You touch him. Y dice, usted está aquí tocando And the sheep will scattered. y las ovejas son esparcidas. We touched him, friends. We touched him in 30, roughly 30 AD. Dice, lo tocamos cerca del año What happened in 33. 70 AD? Que después que pasó en el año 70, The sheep scattered. las ovejas fueron And what esparcidas. Rabbi Kook, with blessed memory, said? ¿Y qué dice este rabino al From respecto? this day, Que este día, the Shekhinah has not returned to que Israel, la Shekinah no ha retornado a Israel and Israel has been scattered until the coming y of the que Mashiach. el pueblo de Israel ha sido esparcido hasta que venga el Mesías. This is a great prophecy Esto es pura profecía. about who is the Messiah. Acerca de quién es el Mesías. The Messiah is the Lord of the Lord of the harvest. Él es el Señor de la cosecha. He is working the land because he is seeing the sheep. He's seeing the sheep. Él trabaja la tierra porque él está viendo He will las reveal ovejas himself to Israel y se va a revelar a sí mismo a Israel as a human being. como un ser humano. But that is his klipa. That is his klipa. Pero esa es su clipa. Who is he really? Amit. He is the closest representation that we will see Él será la representación más cercana que veremos of Yud, Hey, Vav, Hey. There is nothing else. No hay nada más. And that's why he said, I will scatter the sheep, Por eso él dice, voy a esparcir las but I ovejas, will return pero voy a regresar. those who are called Tzoarim. You know what a Tzoarim? Those who are in military training. They are rookies. They are the Y rookies. voy a regresar a aquellos que han sido militarmente What you're preparados. seeing today Lo que estamos viendo hoy is a prophecy. es una profecía. He is returning the beginning first fruit Él está retornando los primeros frutos. back. Returning vuelta. us in 1948 to the land. Nos retornó en 1948 físicamente, Which means lo que significa that we are finally almost ready. Finally. que estamos casi listos We're almost ready to receive again the good shepherd. para recibir nuevamente al buen pastor. And who is this good ¿Y shepherd? quién es este buen pastor? He's a guy. Es el Here hombre. is what we learn about him. Y mire lo que aprendemos acerca de él. He is, you need to connect verse 1 Necesita conectar el verso 1 and verse 7. y el verso 7. He is a guy that will open Es el the source hombre of water. que va a abrir la fuente de las aguas. And he's a guy that will take all the sin from Y es Israel el que va a tomar
todo el pecado de Israel and pour the Holy Spirit y derramar su Santo through His Espíritu action a través de sus actos upon Israel. sobre Israel. It's going to happen in our darkest time, Y va a suceder esto en los in tiempos de most mayor immoral oscuridad, time. de mayor inmoralidad en Israel. He is a band that is working right now Y ahora hay una banda que está trabajando en estos días in a land called Edom. en la tierra llamada Edom. He is working in Adama. Él está trabajando en la But you know tierra. what I see in it? Pero ¿sabe qué estoy viendo yo? I see another thing. Pero yo estoy viendo otra cosa. He's not trying just to destroy Edom. No está tratando solamente de destruir a Edom. He's trying to shake Edom Está tratando de zarandearlo so people leave Edom para que la gente salga de Edom and join to the household of Israel. y se junten a la casa de Israel. You know what is your job? Y ustedes saben ahora cuál es su trabajo. Not just to recognize Him as Lord, No solamente reconocerlo como el Señor as y el Salvador Savior, and Mashiach, y el Mesías, but let Him use pero déjenlo a Él usar even your past su pasado and aún your present and the future, y su presente y su futuro so you will be able to leave Edom, para que usted sea apto de dejar join to the Edom, household of se Israel, una a la casa de Israel and to proclaim His awesome and holy y name proclame su maravilloso in nombre Jerusalem. en Jerusalén. Amen. Amén. So his word is believing that Yeshua is divine, So, es decir, creer que Yeshua es divino, I tell you what, le digo algo, and here's my challenge. y este es mi desafío. If we are of Dim Zarim, if this is Avodah Zarah, Si esto fuera idolatría, so I will say the same thing diría lo mismo about Isaiah, acerca de Isaías, Zechariah, Zacarías and all the prophets of Israel. y de todos los profetas de Israel. Okay? ¿Ok? Look with me for last verse for this Miremos el evening. último versículo. Let's look together in Daniel. Vamos a mirar en Daniel, Go with me to Daniel 7. Daniel capítulo 7. A verse that everybody agrees speaking of the Messiah. Y este es un verso que todo el mundo conoce. 7:9. Read it in Spanish, please. Daniel 7:9. Daniel 7, voy a leerlo. Daniel 7:9. Gracias. Daniel 7:9 dice, mientras yo... Actually, you know what? Ya. Let's go first to Daniel 7:13. Daniel 7:13. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. This is verse speaking about this entity, the Mashiach, Este versículo está hablando de ese ente, el Mesías, that come with the clouds of heaven. que viene con las nubes del cielo, But he appeared K, the Chaf, before his title as a Bar Enosh, as a son of man. Bar Enosh is son of man. aquí habla de como lo explica en A el hebreo, human being. Barenov, es un ser humano The Chaf before he appeared as it. He's not it, he appeared as it. que dice no es sino que parece como. And where is he coming to? ¿Y a dónde está viniendo? He's coming to the Ancient of Days. Y está viniendo Who al is the final de Ancient los of días. No, está viniendo al anciano de Hashem. días. HaKadosh Está Baruch Hu. viniendo The al key for Señor. this text is one Hebrew word here. Aquí la clave de este versículo es una palabra hebrea. Ve'ad. Beat. Up to. Beat viene al Padre. He come up to the Ancient of Days. Viene hacia el anciano de días. What does it mean they came up to the Ancient of ¿Y qué Days? quiere decir que viene al anciano de días? Chazal says Los sabios he dicen, will be in the dargah dice que él va a estar as Amit, en el mismo he will nivel, be in the dargah of Yud Hei Vav Hei. en el mismo nivel, en la misma When altura. we'll see him in this day, Y lo vamos a ver en ese día it's as we're looking at Yud Hei Vav Hei. que él va a aparecer como Elohim. Please Yud-Heh-Vav. understand
por favor entiendan, it is avodah zarah sería idolatría right now ahora mismo to worship the image of Jesus. adorar la imagen de Yeshua. That's Catholicism Eso es catolicismo and paganism. y paganismo. But when he return, Pero cuando Él venga, when he appear, cuando Él aparezca and we will look upon him, y lo veamos, we will look at the Amit. lo vamos a ver al It mismo will be nivel. as we're looking at Yudah Es como si Vav viéramos al mismo Elohim. himself. And that is going to be an amazing day, Y esto va a ser un día because there maravilloso. will be a living water out of Porque va a Jerusalem ser una fuente de agua viva saliendo de in the Jerusalén, temple, en el templo, enjoying the paraduma. y se va a unir a la y So para rociar a la you tierra. have a confidence Y va a ser para completar esto del rito de la vaca roja. that your emunah Entonces, tu fe in the full authority of Yudah Vav Hey, en toda la the autoridad de Elohim, complete authority en la completa on autoridad heaven and on earth en los cielos y en la tierra, is the basis for your faith. es el fundamento para su fe. Amen. Amén. Hallelujah. Amén. Let's believe. Abba, we come to you this evening. Gracias, Padre, venimos en esta tarde a ti. And although, Lord, we know that there is a great troubles coming ahead, Y yo, aún sabiendo que vienen muchos problemas, and we need to watch for the Nevi'ei Sheker, the false prophets, y ayúdanos para mirar a los falsos profetas. we also know, Lord, Nosotros that there también is somebody sabemos working on the ground today. que hay alguien trabajando en la tierra hoy en día. Yeshua working in Edom today. Yeshua está trabajando en el cristianismo en He Edom is hoy. loosening the soil of Edom today. Él está soltando esta tierra. And who is Edom? ¿Y quién es Edom? All of us are Edom, Somos todos nosotros, Señor, because you have not returned yet. porque tú no has retornado aún. So loosen the soil in our hearts. Entonces, removiendo y ablandando la tierra Lord, en if nuestros there are corazones. people that we know, Si hay gente, Señor, que sabemos even if our families, y que aún en nuestra familia, that are in Avodah Zarah, que están en esta idolatría, Lord, I pray that you use us Señor, yo te pido que nos uses. not to be like these parents No para ser como who went to stab and to kill. no para matar, Give us zeal, sino danos celo, but give us also the fruit of the Spirit pero también danos los frutos de tu espíritu to bring a tikkun. para traer So, restauración. Lord, as we talk about chazon, about vision, Señor, mientras nosotros hablamos de la visión, start the tikkun de empezar la of restauración, understanding the awesomeness entendiendo la and the divinity maravilla of the y la Messiah. divinidad del Mesías, Give us the vision danos la visión for the redemption of Edom Por and la the spirit of Edom and Avodah Zarah, por la redención del espíritu de Edom y de la idolatría. and ultimately, Lord, Y finalmente, Señor, give us the vision danos la visión for this holy water para de tu agua santa, viva, that will be sprinkled upon all of Israel que va a ser regada sobre todo Israel, as we return to be your sons mientras retornan and tus you hijos, return to be our Father. mientras retornamos a nuestro Padre, In the name above all name. en el nombre de todo nombre, que está sobre todo nombre. Amen ve amen. Amén y amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom para God todos. bless. God bless you. And we're going to have a wonderful weekend. Vamos a tener un fin de semana. I hope everybody espectacular. know the plannings for this weekend. Yo creo que ya todos saben cuál es el plan para este fin de semana. But obviously we have a wonderful Shabbat service Pero tomorrow. mañana tendremos un maravilloso tiempo But de tomorrow Shabbat. night I'm very excited. Mañana a las 9 estaré muy emocionado. We will have a parasha study with some of the Talmidim here. So I hope everybody can attend Y vamos tomorrow a, Motzei Shabbat. vamos a estudiar la paracha con algunos de los estudiantes. And we started this really great study
on the chazon, on the vision. Y ya empezamos este estudio sobre la visión. So on Sunday we will complete the study that will be the foundation for the rest of the yeshiva. Entonces el domingo vamos a estudiar estos principios que van a ser el fundamento de nuestra yeshiva. So that's going to be a wonderful weekend. Get some rest. Entonces And va I a hope ser- this teaching really strengthen your y faith. que esta enseñanza les fortalezca su fe. And who is the Mashiach? ¿De quién es el Mesías? Laila Tov. Laila Tov, Laila buena Tov. noche. Amén. Amén. Dice la Biblia, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Mashiach, y en él, que es cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. No sabía que iba a hablar de esto, Baruch Hashem. Quien niegue esto y quien no lo reconozca, se ha perdido ya del camino, perdió todo, ya se desvió completamente y cae en la plaga, en lo que vino sobre el pueblo. El Señor les bendiga. Mañana 9:30.